Listo. Iniciamos entonces, chicos, con la sesión del día de hoy. Bien, como pueden ver, dice el título, no, acá está, acá está, acá está, Generación del 2798 y perdida. Hoy vamos a ver todo lo que tenga que ver con generaciones, todo lo que tenga que ver con generaciones. Así que la próxima sesión vamos a ver todo lo que es siglo de oro y con eso estaríamos culminando literatura universal y estaríamos después de la otra sesión dando inicio a lo que es literatura latinoamericana o hispanoamericana. Y de ahí pues viene la peruana. ¿Ok? Recuerden que literatura hispanoamericana, eso no deben perderse por nada del mundo porque suele venir bastante, sobre todo lo que es 100 años de soledad. Bien, dicho esto, entonces vamos a arrancar. Cuando hablamos de generación del 27, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a marcarlo. Uno, que luego de la Primera Guerra Mundial, toda Europa, dice acá, alumbró a diferentes escuelas. Es decir, que hubo mucha variedad. ¿Ok? Querían, a ver, déjame un ratito, un minuto, chicos, un minuto. Listo, ahora sí continuamos. Entonces, como te venía diciendo, vieron la necesidad de poder, en este caso, romper con todos los valores que hasta ese momento tenían. No solo valores, sino que también creencias culturales, estética, arte, todo. Entonces, por eso es que la Primera Guerra Mundial, el hecho de que haya habido ese contexto un poco bélico, hace que la gente quiera dejar todo atrás, y no solo en ese aspecto, sino que querer nuevas cosas. Por eso es que este hito es importante en el ámbito de la parte del contexto. ¿Ok? Entonces acá, necesidad de romper con los valores culturales y estéticos vigentes. Por ende, como ellos querían eso, es que justo se da que empieza a surgir el vanguardismo. Y dentro del vanguardismo, cuando decimos vanguardismo, lo voy a colocar acá, ¿ok? Vanguardismo, decimos que tiene estilos. Esos estilos se va a llamar ismos. Hay varios ya. Está, por ejemplo, lo que está en negrita, el surrealismo, futurismo, dadaísmo, cubismo, pero también está existencialismo, expresionismo, ya, o sea, hay un montón de estilos, pero de las cuales la generación del 27 lo que más va a querer o dentro de las cuales se van a sentir más identificados es del surrealismo, del futurismo, del dadaísmo y del cubismo, por sobre todo. Pero hay más. Entonces, ellos van a considerar un poco esto, lo van a tomar en cuenta, pero al mismo tiempo, el segundo punto de contextual, vamos a hilarlo con esta idea. ¿Qué pasa? Que en España va a aparecer el ultraísmo, ¿ya? Pero a todo esto, el ultraísmo también aparece en Argentina con Borges. Ya, este es un datito que te entrego. Entonces, cuando aparece en España, el ultraísmo, que va, como dice acá, pregonizaba el abandono del decorativo modernista y del elemento anecdótico musical y emotivo, ¿no? Es decir, que antes había un tema instaurado en la poesía, ya inspirado en los temas más dinámicos y lúdicos del mundo moderno. Entonces, esto también va a aparecer, aunque no es la parte más importante de la generación del 27, pero sí muchos seguidores van a tomarlo en cuenta. Cuando hablamos en este caso también, otro punto contextual es que en este periodo de convulsión política y agitación intelectual nace en España un grupo de jóvenes poetas, que esta es la parte más relevante. Acá vamos a marcar grupo de jóvenes poetas que
se van a llamar la generación del 27, que significa o tiene que ver con la conmemoración del tricentenario de la muerte del poeta Luis de Góngora y Argote. Acá está. Es decir, este grupo de poetas va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Ya se va a conmemorar el tricentenario en cuanto a lo que es la muerte de Luis de Góngora y Argote. Así que vamos a realizar algo en honor a él. Y este junte de grupo, a este grupito, ¿no? Se le llamó Generación del 27. Es decir, que su objetivo principal no fue crear obras. Su objetivo principal fue conmemorar la muerte de este poeta. Y a raíz de ahí es donde ya se va a poder un poquito más popular, van a surgir obras importantes, como por ejemplo Bodas de Sangre de Lorca, Federico García Lorca, entre otras obras más. Pero el objetivo principal era este contexto, ¿ok? Como acá dices, también la generación del 27 va a ser llamado por otros escritores o críticos como generación del 25, generación de la dictadura, nietos del 28, generación de la amistad, etc. Pero el nombre más popular fue generación del 27. De momento, te estoy mencionando las dos características más importantes, que es la primera y la tercera, porque aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, de las cuales la primera y la tercera es lo más importante de la generación del 27 y lo que menos tienes que olvidar. Pregunto, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? A ver, acá me hacen una pregunta. La generación. Sí, entonces en la generación del 27 tenemos que tener en cuenta que ellos van a considerar justo la influencia vanguardista porque querían buscar cosas nuevas, es decir, no les gustaba mucho lo tradicional, sino que cosas nuevas, y también para conmemorar la muerte del tricentenario de Góngora, correcto. Aquí tenemos otra pregunta que me dicen, ¿esta generación es la que tiene que ver con las tradiciones de España o algo así? A ver, te comento, esa generación es la que vamos a ver, sí se va a relacionar con España, pero la que más es, digamos, directa a tu pregunta es la del 98, que es la que vamos a ver luego de esta. ¿Ok? Ah, ya, ok. Me dicen, Miss, ¿podría explicar un poco sobre el surrealismo, futurismo? Ah, ya. A ver, lo que sucede es que cuando hablamos de surrealismo, cubismo, futurismo, todos esos son como estilos artísticos que se enmarcan dentro del vanguardismo. Es como decir, a ver, por ejemplo, am, música urbana. Si yo te digo música urbana, dentro creo que está el reggaetón, el hip hop, el rap, ¿no? Creo que esos también entran como música urbana. Son estilos de música urbana. Lo mismo pasa en el vanguardismo. Dentro del vanguardismo, el vanguardismo tiene estilos, pero no se le llama estilos, se le llama normalmente ismos, pero cumplen ese rol. Y dentro de ellos está el surrealismo, futurismo, expresionismo, un montón. Ahora, ¿qué significa puntualmente el surrealismo? Primero que todo, siempre hay que tener en cuenta qué busca cada ismo. En el caso del surrealismo, ellos querían buscar o querían mostrar a los sueños, a la parte inconsciente o subconsciente, a lo extraño, a lo ilógico, a lo que aparentemente pueda ser imposible de la vida. Y porque ellos pensaban que la mente humana tiene ideas ocultas, ¿no? Esto mismo también tiene inspiración o base psicológica. Bueno, quién sabe, ¿no? Sí, de hecho que por ahí se van a influenciar también en tendencias psicológicas, ¿no? Pero los que destacaban en el surrealismo
querían manifestar eso. Y por eso es que en sus obras, en sus pinturas, por ejemplo, tenemos a obras como, por ejemplo, de Salvador Dalí, ¿no? Te voy a mostrar algunas acá en mi pantalla como para que más o menos quede claro. Acá, mira. Estas obras son surrealistas. Mira esta, por ejemplo. Bueno, todas, ¿no? Pero utilizaban como elementos reales, por ejemplo, los relojes, ¿no? Por ejemplo, la mesa, pero ellos le daban como otro, en conjunto, como otro significado, otra idea, ¿no? Entonces, hoy creo que dejé de compartir sin querer, ¿o no? A ver si estoy compartiendo, creo. Ay, no sé por qué ya no me aparece. A ver, a ver. Ahí está. ¿No? Entonces tenemos elementos como acá se refleja una mujer, un pavo real, frutas, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, el surrealismo. Y va a destacar en lo que es la literatura, ¿no? Y muchas artes. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de futurismo, lo que va a buscar es como la idea por cosas tecnológicas, porque claro, en esa época lo poco tecnológico que salía llamaba mucho la atención y era como un wow, ¿no? Entonces, va a salir bastante en tendencia. Normalmente los que van a destacar ahí, por ejemplo, en pintura, van a pintar motos, ¿no? Cosas tecnológicas, ¿no? Futurismo y todo eso. ¿Ok? ¿Alguna duda? Allí no es que te van a preguntar mucho el hecho, digamos, de futurismo, cubismo, en realidad no mucho de eso. Lo que más te van a preguntar es, o la idea más importante es que tú relaciones que esos son ismos y que es parte del vanguardismo, ¿no? Que son estilos y tendencias vanguardistas. Eso es lo más importante. Acá me dicen, Kafka era del vanguardismo. A Kafka, muchos críticos literarios sí lo ponen en el vanguardismo. Es que sí tiene cosas vanguardistas. Otros simplemente lo engloban en literatura contemporánea, que también obviamente es parte de. Entonces, podemos decir que sí, tiene elementos vanguardistas, claro que sí. Pero lo que más importa de Kafka es que él es expresionista, tiene esa tendencia expresionista y en este caso habla más del tema de la humanidad, del hombre, ¿no? En consecuencia, o viviendo en un mundo contemporáneo. Es más que nada eso con respecto a Kafka. Listo, hasta aquí chicos, preguntas, dudas, o ya todo claro, por favor, me comentan. Como les mencionaba, no te preguntan mucho por estilos, no es algo recurrente. Lo que más me interesa es que ustedes sepan que eso es vanguardismo. Es decir, que surrealismo, expresionismo, todo lo que termina así en ismo, expresionismo, es vanguardismo, ¿no? Ultraísmo también. Eso es lo que más me interesa. Pero no profundizan mucho en los ismos. Ahora, si tú me dices algunas que podrían preguntarme, bueno, quizás existencialismo, surrealismo, expresionismo, ya eso quizás pueda ser algo un poco recurrente por el hecho de que muchos literatos van a inspirarse en estos sismos. Por ejemplo, la obra de Kafka, La Metamorfosis, si bien Kafka tiene más obras y se identifica más con el expresionismo, en La Metamorfosis también habla un poco de la parte existencial. Entonces, por ahí que su surrealismo, existencialismo y expresionismo pueden ser ismos que de repente ustedes, si quieren profundizar un poquito los conceptos, pueden ser esos tres, pero no hay necesidad que todos porque son un montón y no es algo recurrente en realidad. Bien, entonces, dicho esto, si no hay más dudas, continuamos. Características de la generación del 27. A ver, los poetas eh,
revelaron la literatura clásica española, así como lo popular, pero sin ser ajenos a la realidad artística europea. Es decir, ellos van a tomar en cuenta lo clásico que representa España, pero sin dejar de lado la moda que estaba llegando, es decir, el vanguardismo. Ellos van a asimilar estas características vanguardistas como la poesía del inconsciente, algunos lo van a llamar así, otros de la locura, otros lúdica y combativa del surrealismo. Tuvieron modelos de poetas antecesores como Antonio Machado, ¿no? Que justamente lo vamos a ver ahorita. Toman su amor por la naturaleza, la tradición, la reivindicación del paisaje y la cultura española también. Pero aquí vamos con la del 98, que es aquí donde ya hablamos más de España. Como podemos decir acá, características del 98, para conseguir la solución de varios de sus dilemas que era necesario para los del 98. 1. Redefinir el concepto de España. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando en España en la generación del 98? ¿Por qué querían redefinir el concepto de España? Y al mismo tiempo, como nos dice la B, descubrir el alma de España. Lo que sucede en la generación del 98 es de que las personas, bueno, el pueblo, ¿no? Las personas de la época, ellos, digamos, habían perdido las últimas colonias importantes, los españoles, voy a escribirlo acá, habían perdido las últimas colonias españolas, ya, importantes, importantes. Y al perder estas colonias importantes, obviamente se van a debilitar políticamente, económicamente también. Van a perjudicarlo, ¿no? Porque antes España era muy poderoso, era dominante, pero después de la derrota queda débil, queda retrasado y, en pocas palabras, en crisis. Y esta crisis hace que ellos se replanteen muchas cosas. Entre ellos, ¿no? Sentían que el concepto de España que antes tenían ellos, cuando España era importante, ya no funcionaba. Entonces querían redefinirlo por eso, ¿no? Antes España, como te decía, se veía como algo poderoso, pero en la realidad de ese momento ya no era poderoso, era pobre y había crisis. Entonces ellos querían buscar una nueva identidad española. Ahora, cuando mencionamos descubrir el alma española, tiene mucho que ver con la esencia verdadera de España y auténtico del país, porque ellos pensaban que supuestamente esta alma interna no estaba, ya que quienes habían tomado el mando eran los políticos, los corruptos, ¿no? Y esta alma importante de España no se puede encontrar ahí, sino se puede encontrar en los pueblos, en la gente humilde, y ahí es donde sale el tema, por ejemplo, de Castilla, ¿no? Está la obra Campos de Castilla. En Castilla, en la historia, en las costumbres antiguas, en las tradiciones, ¿no? Porque además ellos consideraban de que Castilla para ellos representaba la esencia histórica de España, lo tradicional, lo auténtico, cuyo autor es Antonio Machado, pues, ¿no? Entonces, por eso es que ellos recurren a estos dos puntos importantes en la generación del 98, redefinir el concepto de España y descubrir el alma de España. Para ellos, si eso se lograba conseguir, pues podían tener como una nueva esperanza de poder continuar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el tema del paisaje. Para ellos, el paisaje es un símbolo de su disposición anímica vital, plena y nostálgica para que puedan continuar. El paisaje de Castilla, la meseta árida, sin árboles y quemada por el sol. Respecto a la historia, se alejaron de los sucesos de tipo bélico, ¿no? de la época, para centrar su atención en hechos cotidianos, como te había mencionado antes, tradiciones, gente humilde, el pueblo, etc. En la literatura se rescata autores primitivos medievales, ¿no? También consideran acá, por ejemplo, a Berceo, a Góngora también, a Manrique, entre otros más.
Y en el campo de la literatura, el modernismo que ya había aparecido en 1888 con Rubén Darío, para esto ya había aparecido, pero esto nosotros aquí lo vamos a mencionar porque no es que te venga profundamente en literatura hispanoamericana. Entonces, eso también va a influenciar, ¿ok? Entonces, vamos a recapitular brevemente lo que es generación del 27 y 98 para continuar. 27, recordemos que su objetivo principal es conmemorar la muerte del poeta Góngora. Ellos no solamente van a considerar lo auténtico popular, sino que también van a considerar al vanguardismo que venía paralelamente saliendo, ¿no? Vislumbrándose. Por otro lado, la generación del 98 no celebra ni conmemora a nadie, sino que quieren redefinir y descubrir nuevamente España porque tenían una crisis política económica en su país, en España, debido a que habían perdido las últimas colonias más importantes y estaban en cuanto a poder débilmente. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas para pasar a la generación perdida? ¿Me confirman, por favor? Ok, chévere, chévere, chévere. Los autores que destacan es, en el caso, por ejemplo, de Generación del 27, es Bodas de Sangre, que justamente las preguntas también creo que por ahí te he puesto unas preguntas. En el caso de Generación del 98 es Campos de Castilla, que justamente lo acabamos de mencionar, de Antonio Machado. Y ahorita lo que vamos a ver en Generación Perdida es El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Solamente te van a preguntar, o bueno, son las obras que la UNAC te lo está diciendo, tómalo en cuenta. Hay, bueno, Niebla de Unánimo también, que es en este caso de Generación del 98. Pero entre Campos de Castilla y Niebla es más Campos de Castilla. Son las únicas obras de generaciones, no hay más obras. Bien, igual aquí vamos a ver después al final un videíto. Ustedes van a votar por cuál. Aunque, claro, lo que sucede, claro, de los tres, Campos de Castilla es un poemario, no es una obra, novela o del género dramático, es un poemario, así es que cuando son poemas, recuerden que la universidad no te va a preguntar exactamente por detalles, lo que te puede preguntar es el tema central, te puede preguntar por ahí algunas características o te pone un fragmento y en función del fragmento, que es más una comprensión de textos, te preguntaría. Ahora, cuando son novelas o cuando son del género teatral o dramático, ahí sí. Y está Bodas de Sangre, que es una tragedia. Y tenemos a la otra obra que te mencioné, que es El viejo y el mar, que esa sí es una novela. Entonces ustedes van a votar al final de la clase, de las preguntas, van a votar por cuál de las dos obras desean verlo en un resumen. ¿Ok? Bien. Ahora, la generación perdida es algo mucho más sencillo, porque la generación perdida básicamente son un grupo de escritores estadounidenses, a diferencia de las anteriores que hablan de España y todo eso. La generación perdida básicamente es un grupo de escritores estadounidenses que sienten que deben de algún modo marcar una tendencia, es decir, em, ya no quieren seguir lo mismo, ¿no? Quieren tener un estilo propio, quieren en este caso imponer de alguna manera, ¿no? Entonces, este grupo de escritores son estadounidenses, vivieron después de la Primera Guerra Mundial y muchos a raíz de esa Primera Guerra Mundial quedan confundidos, sin esperanza, ¿no? Porque obviamente vieron la destrucción y el sufrimiento de las consecuencias de la guerra, ¿no? Por eso de ahí también viene el término del nombre perdido, ¿no? Y sentían que los valores tradicionales ya no servían y que el mundo había cambiado, la vida parecía vacía o sin sentido y ellos querían como de algún modo buscarte un poco de luz, querían proponerte que hay que continuar, que hay valores importantes como la perseverancia, la esperanza, etc. Entonces viene aquí mi amigo principal Ernest Hemingway, que es uno de los representantes más importantes, y pues te habla en este caso de El viejo y el mar, obra en la cual destaca mucho por el valor de la perseverancia. Bien, es así de sencillo. Más que nada es eso, básicamente, ¿no? Recuerda, escritores estadounidenses
que se sienten desilusionados por la guerra, Primera Guerra Mundial, la sociedad, rechazo a las normas tradicionales, querían buscar cosas nuevas, estilo directo, sencillo, van de frente al grano, sin preámbulos, y estos son los temas más importantes en general de las obras de esta generación. Pero recuerda que en la obra que te mandan, que es El viejo y el mar, tiene que ver más la perseverancia, ¿sí? Es eso, sencillísimo, no hay más. Ahora nos vamos a nuestras preguntas, ¿bien? Y tenemos así, ¿qué evento histórico? A ver, ay, nuevamente no sé por qué me salgo sin querer de la pantalla. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? ¿Sí, no? ¿O no? Por favor, a ver, me confirman. Ya, chévere. No sé por qué a mí se me sale acá. Ya está. Listo. A ver, vamos entonces. ¿Qué evento histórico influyó directamente en el surgimiento de la generación del 98? Alternativa A, la Guerra Civil Española; B, la Revolución Industrial; C, la pérdida de las últimas colonias en 1898; D, la Primera Guerra Mundial; o E, la invasión napoleónica de España. Está súper fácil, muy bien, la C, correcto. Aquí está. Vamos entonces con la 2. ¿Cuál es una característica distintiva de los autores de la generación del 98 en cuanto a su estilo y temática literaria? A, el uso del realismo mágico y la exploración de temas fantásticos. B, el enfoque de la crítica social y la regeneración de España. C, la preferencia por el teatro y la dramaturgia sobre la narrativa. D, la idealización de la nobleza y la realeza española. O E, la escritura de epopeyas y poemas épicos. Ok, aquí hay que simplemente analizar la información que ya hemos tenido para poder marcar, ¿ya? A ver, vamos a ver qué me dices tú. La B, correcto. La B sería aquí, ¿no? Así es, no hemos hablado aquí de realismo mágico, chicos, no tiene nada que ver el realismo mágico aquí, ¿sí? Nada. Así que si te preguntan algo del 98 y te ponen realismo mágico, tú lo descartas, no mal toque. Ahora, esto de preferencia por el teatro y la dramaturgia sobre la narrativa, tampoco, no tiene nada que ver. De hecho, Campos de Castilla es lírica. Ahora, eso no quita que se desarrollen otras artes, ¿no? Pero no hay preferencia en este caso puntualmente. La idealización de la nobleza y realeza española, no, al contrario, porque ellos estaban desilusionados, por tanto no van a idealizar a la realeza. Y bien, la E peor. Ok, la B. Acá dice, ¿cuál es el evento histórico literario que conmemora la generación del 27? A ver, vamos, te leo o te escucho. Te leo, te escucho. Vamos, vamos. La publicación de Campos de Castilla de Antonio Machado, el 300 centenario de la muerte de Luis Góngora, el fin de la Guerra Civil Española, la independencia de España e invasión napoleónica o la inauguración del Museo del Prado. Correcto, ¿no? Miss, pero usted me dijo que es tricentenario. Uy, pero es lo mismo, pues tri viene de tercer, de tres, centenario, ahí está. Ok, tercer centenario o tricentenario. Ya está, es lo mismo. Bien, es besito. Y dice acá, ¿qué característica distingue a los poetas de la generación del 27? A. Rechazo absoluto de las formas métricas tradicionales. B. Combinación de vanguardia con elementos clásicos. C. Preferencia exclusiva por la época, perdón, por la poesía épica. D. Exaltación de la ciencia y el positivismo. O E. Enfoque en la narrativa y el ensayo más que en la poesía. Esta también está bastante sencilla. Te ayudo a descartar algunas. A ver, mm, obviamente te yo descartar la C, te descarto la D, no menciona nada de la ciencia, el positivismo. De hecho, dentro del vanguardismo y dentro, ahí mencionábamos como surrealismo, futurismo, ¿no? Surrealismo, por ejemplo, no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia es algo que se demuestra.
El surrealismo, que tiene que ver con los sueños, no. Entonces ahí nomás, sí, lo descartamos, ¿no? Y la E también. Nos quedamos con la A y con la B. ¿Cuál sería, chicos? Vamos. ¿Mm? ¿Seguros? Muy bien. Ariana. Ariana. Ariana dijo la respuesta correcta. Chicos, recuerden, aquí habíamos hablado de que acá estamos. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Aquí está. Por aquí estaba, por aquí estaba. Ujú. Acá hay modelos antecesores. Acá está, mira. Los poetas revelaron la literatura clásica española, así como lo popular, pero sin ser ajenos a la realidad artística europea. Es decir, ellos van a contar con lo popular, con lo que tenían, pero no van a ser ajenos ni van a ser ciegos, oídos sordos, de tomar en cuenta lo que estaba surgiendo, que era el vanguardismo. Es decir, van a considerar un poco lo que ya tenían, pero junto o en conjunto al vanguardismo. Por eso es que hay una combinación de vanguardia con estos elementos. Y la A, por eso ahí no es un rechazo absoluto, ¿ok? Sí hay un rechazo por ahí algunos elementos, o más que rechazo se podría decir que es que no lo veían de manera individual, no sentían de que merecía esta combinación. Es como actualizarse. Entonces, por eso es que sería la B. No te vayas a olvidar. Espero que con esta pregunta haya quedado más claro. Y si hay dudas, ya sabes que lo puedes realizar. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Y dice así. ¿Cuál de los siguientes autores pertenece a la generación del 27? Esta es una pregunta de dato, así que esta te la digo. A. Miguel de Unamuno. B. Vicente Alexandre. C. Benito Pérez Galdós, perdón. D. Mariano José de Larra. O E. José Zorrilla. A ver, antes de decirte la respuesta, em, te comento, ¿has escuchado el término Don Juan? No sé, quizás ya no en tu generación, ¿ah? Pero quizás con tu mamá, con tu abuela, con tus tías. ¿Alguna vez has escuchado que algún familiar haya dicho alguna referencia similar a este es un Don Juan? ¿O nunca? O ya estoy muy pasada de moda, creo, ¿ah? Bueno, cuando yo era niña escuchaba bastante. Mi abuelita decía es un Don Juan. Exacto, mujeriego. ¿Pero no le han escuchado? ¿No le han escuchado? Ah, ya. Dos nomás lo han escuchado, chicos. Ah, ya es una frase antigua ya. Exacto, Abby. La obra Don Juan Tenorio. Es una clásica. Claro, el protagonista Juan Tenorio es un mujeriego, por eso es que de ahí sale el término un Don Juan. Bueno, el autor de esa obra es José Zorrilla, por eso lo mencionaba. Ya. Ahora sí, respecto a la pregunta. Aquí la alternativa es Vicente Alexandre, ¿ok? Recuerden que Miguel de Unamuno pertenece a la generación del 98, este es del 27, ¿ya? Benito Pérez Galdós no es de ninguna de las dos y Mariano José tampoco es de ninguno de los dos. Bien, correcto, correcto. Y Zorrilla es del romanticismo, un tipo de romanticismo en realidad, no del romanticismo que conocemos. Bien, entonces eso básicamente, ya está. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se relaciona el símbolo de la luna en bodas de sangre? Ok, el símbolo de la luna en bodas de sangre tiene que ver, acá me dicen bebé,
con la simbolización de la muerte y el destino inevitable. Así es. Recordemos que Bodas de Sangre es una obra, es una tragedia, como te adelanté, que está llena de símbolos. La luna, el cuchillo, la sangre y hay muchos elementos más. La noche también. Ahora, acá dice, ¿qué elemento natural se utiliza como un símbolo recurrente en bodas de sangre y qué representa? A, el sol, que representa la verdad y la justicia. B, el agua, que representa la pureza y la vida. C, que representa el río, que representa el flujo del tiempo. D, la tierra, que representa la fertilidad y la tradición. O E, el fuego, que representa la pasión y la destrucción humana. Estoy con mi gargantita todavía. Bien, dentro de las alternativas de acá, tenemos entonces que la respuesta correcta sería la E. El fuego, que va a representar la pasión y la destrucción al mismo tiempo. ¿Ok? Lo que sucede es que en bodas de sangre el fuego va a ser uno de los símbolos más importantes, ¿no? En este caso la pasión, porque va a haber un amor prohibido, va a haber un deseo incontrolable, va a haber una especie de violencia emocional, la destrucción que va a provocar dicha pasión, o sea, por hacer caso a la pasión, va a causar una destrucción, porque el amor en la obra no es un amor tranquilo, sino que es un amor que quema, que te apasiona, que te enciende y que termina en tragedia. ¿Ok? Bien, eso es en bodas de sangre. Amor insano. Es, es un amor que te trae consecuencias nefastas. Vamos entonces. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos simboliza la visión crítica de Machado hacia la decadencia de España en Campos de Castilla? A, el agua estancada en los estanques. B, el canto de las cigarras en verano. C, las tierras áridas y despobladas. D, el río que fluye con fuerza. O E, los huertos floridos del sur. Creo que esto te lo mencioné hace un ratito cuando hablamos de generación del 98. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Recuerdas? Ah, école. Las tierras áridas y despobladas. No está en su teoría también, me parece. Por acá creo que lo vi. Yo lo vi. En un momento lo vi. Acá está, ¿no? Meseta árida, ¿no? Sí, por acá está. Yo sé, yo sé. Muy bien, esa es. La 9, entonces, dice, ¿qué finalidad estética y ética tiene la descripción del paisaje castellano en Campos de Castilla? A. Embellecer la visión romántica del entorno. B. Crear un contraste con el exotismo de Andalucía. C. Denunciar la pobreza del entorno desde una mirada costumbrista. D. Simbolizar el estado moral de España e invitar a su renovación. O E. Promover el desarrollo turístico de la región. A ver, ¿cuál sería? Antonio Machado habrá creado la obra Campos de Castilla para promover el desarrollo turístico, ¿no, verdad? Ahí nomás la E lo descartamos, pues, ¿no? La D me dicen, correcto, muy bien. Claro, simbolizar el estado moral de España, ¿no? E invitar a su renovación, a empezar, a tener esperanza, a continuar, ¿no? Claro, ese era su objetivo principal. Continuamos. ¿Qué característica del estilo machadiano se hace más evidente en Campos de Castilla al abandonar la problemática nacional? A. El uso constante de formas métricas populares como el romance. B. La ironía y el humor para rehabilitar los conflictos políticos. C. La sencillez expresiva cargada de hondura filosófica. D. El tono barroco y recargado para dramatizar la situación del país. O E. El predominio de narradores múltiples y voces polifónicas. Ya, a ver. Aquí podríamos descartar, por ejemplo, al toque la E. Uno, porque estamos hablando de un poemario y narradores no hay, ¿correcto? O el término narradores es para el género narrativo, no para el género lírico, no se puede mezclar. Así que tú con solo saber teoría literaria ya descartarías la E. ¿Qué más? La C podría ser, ¿no? La D la descartamos porque no es un estilo barroco ni recargado. No es barroco, es generación del 98, ¿ya?
La C, sencillez expresiva, sí, hay una sencillez cargada de hondura filosófica también por un tema reflexivo, porque aquí lo que se busca es, bueno, es aparte de ser simple, sencillo y claro, tiene ideas profundas y se busca reflexionar sobre lo que ellos están atravesando. Entonces aquí sí sería la C, ¿ok? Sería casa. A ver, les doy un minuto para que ustedes me hagan la 11 y la 12. 2 minutos para esas dos preguntas, ¿ok? Vamos, me dejas tu clave en el chat. Listo, listo, listo. Confírmenme con sus alternativas. A ver, me confirman, me confirman. Ok, ok. C y D me dicen por acá. Ya, vamos a ver entonces. Ok, chévere. A ver, vamos entonces con la primera, con lo que es la alternativa 11, ¿no? La 11 te dice sobre crítica social que subyace en la tragedia, ¿no? Ya, la principal es la C, como ustedes lo dicen, ¿correcto? Y es que había muchas críticas a las normas sociales, al qué dirán, ¿no? Y más que nada la gente actuaba por el qué dirán antes de lo que por ellos consideraban, ¿sí? Entonces, eso es algo que, digamos, de las demás críticas es lo que más destaca. Esa sería la respuesta. Entonces, creo que hasta ahí todos están claros porque todos me dicen C. Muy bien. Ahora, en la alternativa o en la pregunta 12, recordemos hace un momento que te dije, ¿no? Ya sabías sobre la C, ya obviamente la B, ya lo sabes, ¿no? La C, la B, ya está. Aquí le vamos a adicionar la A, Pío Baroja, que también pertenece, y le vamos a añadir a Sorín. Ahí la clave que no corresponde sería Vicente Blasco Ibáñez. Muy bien, para que lo tengan también en cuenta. Ahora vamos con las demás alternativas. Tenemos, ¿qué evento marcó el reconocimiento formal de la generación del 27 como grupo literario? A ver, esta está facilísima, ¿eh? Porque eso es una de las cosas que dijimos desde inicio. A ver, vamos, vamos. A ver, la C obviamente nada que ver, la D tampoco y la E tampoco, ya. Con eso creo que ya salió. A ver, vamos, ¿qué me dicen los demás? ¿Qué me dice Matías? ¿Qué me dice Alejandro, Avi, Amy, Ami, Anaí, Anderson, Anthony, Ariana, Emilia, Amy, Mariana, Liz, Luz, Ricardo? ¿Qué me dicen, chicos? Ok, perfecto. La B. Obvio, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Ya está. Bien, la 4 dice, ¿cuál es la función simbólica del caballo en bodas de sangre? Y tenemos la alternativa A.
A ver, representa la muerte inminente que acecha a los protagonistas. B, simboliza la fuerza irracional del deseo y la pasión desbocada. C, es un ejemplo del destino trágico de la novia. D, representa la estabilidad y seguridad del matrimonio. O E, simboliza la traición y la deslealtad en la relación de los personajes. A ver, sí, mis, acá me dicen correcto, chévere. Sí, en lo que es bodas y sangre hay muchos símbolos, muchos. A ver, respecto a la pregunta, la alternativa, muchachos, aquí sería la B. Simboliza la fuerza irracional del deseo y la pasión desbocada, ¿ya? Porque cuando hablamos del caballo, uno que es uno de los más importantes dentro de la parte universal de Federico García Lorca, como literato, ¿ya? Y él aquí lo asocia a Leonardo, ¿no? Que tiene que ver, bueno, él puntualmente, Leonardo, con un tema de pasión incontrolable, con sus impulsos instintivos, el deseo, ¿no? De sexual, la fuerza que rompe con las normas sociales. Entonces, el caballo va a representar esta parte de la parte media salvaje, el deseo humano que no puede controlarlo por la razón. Entonces, por eso es algo irracional, pues, ¿no? Eso es algo irracional. Bien, entonces ahí quedaría la respuesta. Nos vamos con la 15. La narrativa de Hemingway se caracteriza por frases breves y sencillas, aunque cargadas de significado. ¿Qué rasgo del estilo de Hemingway se destaca en el texto anterior? ¿No? Con este es decir. A. El lenguaje barroco y complejo. Bueno, debo decirte que Hemingway es tan sencillo como lo ves acá, que tú, al saber que es breve y sencillo, descartas el barroco, porque todo lo barroco es un estilo recargado y complejo, y lo sencillo es lo contrario, pues, ¿no? Ahora, la B, cuando te dice excesivo, también, porque Hemingway, y sobre todo la obra que te toca, es más de un estilo minimalista, es un estilo que no tiene excesos, es muy simple, pero cargado de mucho significado. Poco es más. En esta obra creo que cumple eso, esa frase, ¿no? Menos es más o poco es más. Ahora la C, sencillez expresiva y profundidad temática. Esta podría ser. La D, narración fantástica y la E, predominio de humor e ironía. A ver, la E también lo vamos a borrar ya. La E tampoco no tiene nada que ver acá. Entonces nos quedamos con la alternativa C y nos quedamos con la alternativa D. Y que, claro, la que más destaca sería la C definitivamente. Aquí sería, ¿ya? Ya sabes, el estilo de mi amigo Hemingway es minimalista, minimalista, menos es más, pero así, aún así, es profunda. Vamos con la siguiente. ¿Qué característica de la generación perdida se refleja con mayor claridad en la obra El viejo y el mar? A. La exaltación del progreso científico y tecnológico. B. La visión optimista del mundo moderno. C. La lucha del ser humano frente a la adversidad y a la soledad. D. El predominio de los elementos mágicos y fantásticos. E. La idealización romántica de la vida cotidiana. Vamos, ¿qué me dicen los demás? De momento, en el chat yo veo más a Ricardo, a Alejandro, a Avi, a Ariana también le he visto bastante, y a Amy también le he visto y a Anderson. ¿Qué pasa con los demás chicos? ¿Qué pasa? ¿En qué están? ¿Están conversando con ella, con él? ¿Son tímidos? ¿Qué pasa? A ver, los leo. Quiero saber si están, si no están, si están entendiendo, si han volado tal vez y por vergüenza no quieren decirlo. Ay, Anthony, ya listo. Aquí Matías me dice, soy tímido, Matías. A ver, ya quiero ver, quiero ver si realmente eres tímido. Sí, Abby, yo sé, Abby. Abby se va a ganar ¿cómo se llama? Su banco físico, creo en físico, ¿ah? Su estrellita y su banco de preguntas en físico se va a ganar, ¿ah? Ya está. Su diploma por participación. Chicos, tienen que todos participar, ¿ah? Todos, todos, todos. Mientras más participas, ya descuento, Abby. Mientras más participas, más aprendes, más aprendes.
es la realidad, es la ciencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia, la fuente, las investigaciones. Ahora sí, continuamos. Ya, vamos. No estén tan tímidos, chicos, no estén tan tímidos. A ver, pero acá me dicen Miss, pero cuando se la declaran, ahí sí no hay timidez, me dicen por interno. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Alguna vez se han declarado, chicos? ¿O no? ¿O se les han declarado? ¿De qué team han sido? ¿Team que se les han declarado o team de que ustedes se han declarado? ¿Qué team? ¿Qué team? A ver, mira, Matías tímido me dice que se declaró. ¿Por qué muy tarde, Alejandro? Ay, eso yo no voy a entender de los hombres, ¿ah? Nunca lo voy a entender. ¿En qué sentido? Yo sí he tenido amigos que a veces dicen, sí, me gusta esta flaca, pero después pasa, no sé, unas semanas o un mes y está con otra. Y yo como, "Mm, ¿no te gusta esta flaca?" Eso a veces no lo entiendo. Así son. Ah, el team de... Ah, por chat. Chicos, ¿sirve la declaración por chat o presencial? Oh, ¿de verdad, Anthony? Anthony está en la fila de los casados. ¿De verdad o es broma? Ah, ya. Ya me estaba desilusionando, ya, Anthony. Ah, ya, o sea, solo falta el compromiso. O sea, el papel. No, pues, Matías, en Roblox. Aunque bueno, en Roblox han hecho hasta el Señor de los Milagros, ¿no? Hasta la hombre creo que sí ha funcionado en Roblox, ¿no? En Roblox he visto todo ya. Ya está. Bueno, si te has declarado en Roblox, sí, pues, ¿no? Está con sí, pues he visto que un grupo de cumbia, creo que, ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo ya, pero sí, sí, por ahí vi. Grupo 5, sí, sí, vi a Grupo 5. El año pasado creo que fue. Así es. Hasta- ¿Te quitó a tu flaca? Ya, ahora sí. Volvemos a la clase para terminar las preguntas. Pues no sean tímidos, chicos. Ya se viene el presencial. Los quiero ver a todos o a la mayoría en la medida posible. ¿Ok? Para quitarnos un poco también la timidez. La timidez. La timidez. Ya se viene. ¿Qué prefieren, chicos? Ya que, a ver, ¿qué prefieren? Por ejemplo, en el caso del día sábado, ¿qué prefieren? ¿Tener la clase de la mañana presencial o que el simulacro que toca en la tarde sea presencial? ¿Cuál prefieren? ¿Las clases de la mañana del sábado o el simulacro? Acá a mí me dicen los dos. ¿Qué dicen los demás? ¿O no podrían presencial? École, me refiero al día sábado. Se está proponiendo la idea de que el sábado pueda hacer las actividades presenciales. No todos los sábados, sino algunos sábados. Y por ahí la pregunta que yo les hago, que se me ocurre, ¿no? En esta tarde, es, si a ustedes les gustaría que el simulacro sea presencial como tal, o en vez de simulacro, la clase. Esa es la pregunta. La C, queda cerca San Marcos. ¿Conocen San Marcos?
Y bueno, también está cerca UNAC, porque UNAC está cerca, San Marcos también, ¿no? La UNAC está cerca, San Marcos, sí. Y acá me dice Anthony Simulacro. Más o menos a la altura de la puerta 2, entre la puerta 2 y 3, hay como una calle, un pasaje. Una calle, no es un pasaje. Ya, más o menos ahí, por ahí es. Más o menos por ahí es. Esa Anthony. Entonces, ¿qué dicen los demás? Ajá. Sí, está cerca la UNAC, porque la UNAC está, yo he ido a la UNAC desde ahí y más o menos en micro, ¿ah? En micro me habré demorado a lo mucho 15 minutos, pero a veces la variable siempre es el tráfico, ¿cierto? El tráfico a veces o lo puedes hacer muy rápido o por ahí demora por tráfico. O también, bueno, los que conocen Fosen con Venezuela, saben que ahí hay un semáforo de miércoles y ese semáforo, pucha, creo que son como 10 segundos o 5 segundos para pasar y como que creo que son 5 o 10 minutos ahí en el semáforo, una cosa así. Eso es pero de ahí está súper cerca en realidad. Entonces algunos me dicen simulacro, el simulacro. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice? ¿Podrían o no podrían, chicos, los demás? Claro, claro. O sea, de hecho, cuando se les mande el comunicado se les va a pasar, pues, ¿no? Para que lo vean detallado. Claro que sí. Ya, aquí solo 4 me dicen que podrían. ¿Solo 4 chicos? ¿Los demás no? Confirmen, pues, confirman. Ok, ya. 6, 7 por acá me diría. Ya, 9. Ya, ahí está bien, ¿ah? 9. Ya está. Listo. Entonces, bueno, igual se les va, ahí ya se les va a comunicar. Listo, chicos, continuamos ahora sí para no desviarnos mucho. Continuamos, continuamos. Ya, chévere. A ver, vamos, dice, ¿qué característica de la generación perdida se refleja con mayor claridad en la obra El viejo y el mar? La A, la exaltación del progreso científico y tecnológico. B, la visión optimista del mundo moderno. C, la lucha del ser humano frente a la adversidad y a la soledad. D, el predominio de elementos mágicos y fantásticos. O E, la idealización romántica de la vida cotidiana. A ver, no hay idealización, ¿ya? De hecho, aquí Ernest Hemingway, cuando te habla del valor de la perseverancia, es justamente porque te habla acerca de, ¿cómo se dice esto? De muchas circunstancias que pueden de algún modo atrasar o ser obstáculo en tu meta, ¿no? Entonces no hay idealización. Ay, perdón, en vez de tachar, lo estoy marcando. Voy a mi lápiz, mi lápiz. Entonces no hay idealización romántica de la vida cotidiana. No hay. Mágicos y fantásticos, no, de hecho es más real, tiene un estilo un poquito más tendencia a ser real. Y sería la C, como también me dice por aquí Abby, la lucha del ser humano frente a la adversidad y la soledad. Eso sería, ¿ok? La 17. Santiago sabía que la verdadera derrota no estaba en el perder el pez, ¿no? Sino en abandonar la lucha. A partir de esta idea, en El viejo y el mar, ¿qué concepción existencial propia de esta generación perdida se evidencia, no? A. El triunfo material garantiza la felicidad. B. El valor humano se define por la resistencia ante la adversidad. C. La sociedad moderna resuelve el sufrimiento individual. D. El destino del hombre depende únicamente de la suerte. O E. La naturaleza existe para ser dominada completamente. Ok, vamos a borrar la E. La E no tiene nada que ver tampoco. Nada, nada, nada que ver. Ni siquiera para confundirte. Ok. Tampoco es de la suerte porque la idea que te da es de perseverar, de luchar, de esforzarte. Entonces ahí la suerte no se relaciona. Bien, la suerte es algo que tú puedes conseguir sin esforzarte, pero aquí te dicen lo contrario. La sociedad moderna resuelve el sufrimiento individual, tampoco. El valor humano se define por resistencia ante la adversidad, ¿no? Sería eso, como dice también mi amiga Abby. Muy bien, Abby, como dices, siempre, ¿cómo me dijiste? Siempre participando, nunca imparticipando, pero algo así me dijiste.
Dice, la prosa de Hemingway elimina adornos innecesarios y transmite emociones mediante acciones y silencios. ¿Qué técnica narrativa la caracteriza? ¿No? Se reconoce en el fragmento anterior. A. Monólogo interior extenso. B. Narración omnisciente múltiple. C. Teoría del iceberg o de la omisión. O D. Realismo mágico simbólico o estilo barroco descriptivo. Nuevamente descartamos la D y la E. No hay ningún estilo descriptivo barroco. Hay descripción, sí, hay descripción bastante, pero no barroco. Y tampoco hay un realismo mágico, pues, ¿no? Y aquí la respuesta correcta, chicos, tampoco hay narración omnisciente, de hecho es narración primera persona, que es el mismo viejo Santiago. Aquí sería la C. Miss, pero no hay monólogo. Sí, hay monólogo, claro que también hay. Pero aquí la pregunta es por el tema, digamos, la técnica que tenga que ver con los adornos innecesarios y que transmita emociones mediante acciones y silencios. Y a esto se le llama la teoría del iceberg o de la omisión. ¿Qué te dice esta técnica? A ver, solamente el narrador va a mostrar una pequeña parte del significado, como cuando tú ves la punta de un iceberg, de ahí viene el nombre, ¿no? Solo se muestra o se ve una parte. Pero lo importante queda debajo del texto. En el caso del iceberg, la parte de abajo es como una base fuerte. Entonces, aquí Hemingway va a usar frases cortas, evitando adornos. No explica todo de forma directa, sino que transmite sus emociones, cómo él se siente. De hecho, la descripción más brava, de mayor énfasis, es cuando él ya está en mar abierto y empieza con la lucha con el pez y después con los tiburones. Eso es algo muy profundo, donde te explica y te va diciendo qué es lo que él siente. Entonces, aquí el lector, nosotros que lo leemos, podemos interpretar, es decir, inferir lo que él nos dice de manera explícita, ¿no? En vez de que, por ejemplo, en la narración pueda decirse, el personaje está triste, aquí Hemingway, él mismo puede decir, me sentí mal o no, no, perdón, puede decir, siento que mi cuerpo, no sé, se debilita, me siento y me quedo mirando en profundidad del mar, no sé, pues, ¿no? Entonces te describe como las acciones en vez de decirte cómo está. Y tú, a partir de esta descripción de cómo él lo va mencionando, tú vas interpretando y vas a decir, se sintió triste o está frustrado, ¿no? Dependiendo de las descripciones. Entonces, esa es la técnica o teoría del iceberg o de la omisión. ¿Dudas, preguntas con eso? Me confirman. Y nos vamos con la última pregunta. Aunque Santiago regresa sin el pez, conserva el respeto de quienes lo rodean. ¿Qué interpretación resulta más adecuada sobre el desenlace en El viejo y el mar? A. El fracaso material implica inutilidad absoluta. B. La obra critica exclusivamente la pobreza de los pescadores. C. La dignidad humana puede prevalecer incluso ante la pérdida. D. El protagonista demuestra superioridad física sobre la naturaleza. O E. El éxito social constituye el objetivo central del personaje. Ok, a ver, ¿cuál sería en este caso la última pregunta? Correcto. La C, la dignidad humana puede prevalecer incluso ante la pérdida. ¿Ok? El viejo perdió de repente al pez que había atrapado con mucho esfuerzo, pero su dignidad y el saber lo que padeció para hacerlo y hacerlo, porque al final logró capturar el pez, va a prevalecer más. Es decir, mira, tú que estás siendo un aspirante a una vacante y sabes que quizás lo estás dando todo, sabes que estás dedicando minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, que en vez de estar en el cine, que en vez de ir a conciertos, que en vez de estar con tu celular, que en vez de estar respondiéndolo a él o a ella, estás en clases, estudiando, estás esforzándote, estás durmiendo 5 o 6 horas diarias, estás dejándolo todo por tu vacante. Tú postulas y te quedas a un punto. ¿Qué pasa? Ese sinsabor de quedarte a un punto después de haber hecho tanto, ahí lo que te diría Santiago es que tu dignidad humana, tu tranquilidad de haberlo puesto todo en la cancha, de haberlo dado todo, de haberte esforzado,
hasta más de lo que creías, eso es lo que debe prevalecer. Si bien el resultado no reflejó eso porque quizás te quedaste a un punto, ese punto no significa o no es una diferencia que se pueda determinar como que no eres capaz o no mereces ingresar, sino que son cosas que pasan en la vida que no están en tus manos. Y que obviamente no tienes que perseverar y continuar con la lucha para tu próximo ingreso, que sería en diciembre. Eso es lo que te diría Santiago, ¿ok? Y bueno, también comparto la idea, porque a veces nos pasa en la vida, y no solamente con postular a un examen, ¿ah? Sino que con muchas cosas más. A veces uno hace las cosas bien en muchas áreas de la vida. A veces sientes que te estás esforzando bastante, que duermes poco, que estás sacrificando otras áreas para poder invertirlas en otra área de tu vida que necesitas hacerlo. Y a veces los resultados no son como uno espera. Pero eso no significa que estés haciendo las cosas mal. Eso no significa que no lo valga, que no valga la pena. Porque pese a eso, pese a que de repente el resultado final no pueda ser como tú lo has querido, estoy segura de que de todo ese proceso has aprendido y has evolucionado. Y cuando me refiero a evolucionar, no solo me refiero, bueno, en el caso puntual de ustedes que están preparándose académicamente, cuando yo digo evolucionar, no solo me refiero a la parte del nivel académico, porque de hecho que tu nivel, si lo das todo, de hecho que tu nivel va a subir, sino que también me refiero, por ejemplo, a lo que viene en conjunto y que a veces uno no es que lo busca directamente, pero que viene, ¿no? Es parte de, como por ejemplo el hábito de estudiar, el hábito de estar ahí día a día, de cumplir de repente una rutina, ¿no? A ese hábito que viene como consecuencia de todo el sacrificio que estás haciendo. Y que probablemente alguien que de repente ingresó rápido, porque hay carreras, ustedes saben que son con menos puntaje y a veces uno ingresa más rápido, pero estando en la universidad, algunos abandonan o les cuesta mucho estar al ritmo. Y es porque no tienen los hábitos de estudio, ¿no? O es porque no tienen ese ritmo, digamos, fuerte que tú sí lo has ido adquiriendo porque de repente postulas a una carrera competitiva. Y que quizás en diciembre ingresas, ¿no? En diciembre completas ese punto, en el caso hipotético, ¿no? Y nada, te va súper bien en la universidad, puedes ser una persona destacada, lo vas a recordar como una anécdota de tu vida y listo, ¿no? Entonces, ese punto que de repente le puede faltar a un estudiante por ingresar no determina quién eres. Ese punto que puede faltarte, espero que no, pero si es que se da el caso, recuerda que no significa que has sido o que no has tenido la capacidad o que has sido insuficiente. ¿Ok? Significa que lo has dado todo, significa de que las cosas pasan por algo. Además de eso, estás aprendiendo otras cosas adicionales como lo que ya te acabo de comentar. Y nada, a seguir nada más, a seguir perseverando. ¿Ok? Eso es básicamente, chicos. Espero que no te toque, porque a muchos dicen, ¿no? Duele más quedarse un punto a quedarse por varios puntos. Muchos dicen que ese sinsabor es muy amargo. Voy a enviarles este PDF. Ah, y antes de eso voy a ponerles brevemente aquí las opciones. A ver, voy a poner, a ver, el viejo y el mar, opción 1, y bodas de sangre. Ok, votaciones para ver el video. A ver, ahí me van a votar, voten, votan, votan. Oye, estamos casi a la par. 3 para el viejo del mar, 3 para bodas de sangre. Estamos a la par. 4. Vamos, necesitamos más votos porque en realidad estamos casi igualitos. 3-5. A ver, a ver. Unos 2 votos más que refleje una diferencia. Ya, vamos, vamos. De momento, entonces va ganando bodas de sangre.
Ya está. Entonces vamos a buscarlo acá. A ver. ¿Alguien resfriado por ahí? Listo. Mencionarles que ya les envié el, ¿cómo se llama? La clase, el PDF de la clase, ¿ya? Bien, a ver, vamos con este súper resumen. Es estudiar una carrera de salud con prestigio y al mejor precio del mercado. Sí, es posible. Si se ve y se escucha, me confirman. Terminando el video te menciono. Ya, chévere, entonces. Hoy, en Drama Life, te contaremos el argumento de la obra teatral Bodas de Sangre, del poeta español Federico García Lorca. Una de esas lecturas que a los profes les encanta recomendar y que seguro tú agradecerás que resumamos. Bodas de Sangre es un drama rural inspirado en un suceso que ocurrió de verdad. La obra empieza con un encuentro entre la madre y el novio, a los que nunca se les pone nombre en toda la obra. En esta conversación el novio le dice a su madre que piensa casarse pronto y que incluso ha comprado un viñedo del que podrán vivir tanto él como su futura esposa. La madre se siente triste. Si su hijo se casa, se quedará terriblemente sola. Él es lo único que le queda, ya que su marido y su otro hijo fueron asesinados tiempo atrás en una pelea de navajas a mano de los Félix, unos vecinos del pueblo. Lo que la madre no sabe es que la prometida de su hijo tiene fama de promiscua. Una vecina cotilla le cuenta que ésta tiene un viejo amante llamado Leonardo, un hombre casado y con un hijo que además esconde otro secreto. Pertenece a la familia de los Félix, es decir, la familia de asesinos que se llevaron por delante la vida de su marido y de su segundo hijo. La madre y el hijo recorren una larga distancia hasta llegar al cortijo del padre de la novia para pedirle la mano de su hija. La familia de la muchacha vive de manera acomodada y ella es muy guapa, así que la madre se siente contenta. Pese a las reticencias iniciales, ahora se muestra satisfecha, así que fijan una fecha para la boda. Poco antes del casamiento, mientras la criada peina a la novia y le coloca en el pelo la tradicional corona de flores de azahar, símbolo de pureza, la joven muchacha muestra cada vez más dudas sobre su boda. Pese al cariño real que siente por su novio, en realidad de quien está enamorada es de Leonardo, su antiguo amante. Justo en ese instante entra en escena él, Leonardo, que también trata de convencerla para que lo deje todo y se escapen juntos. También hablan de lo que la novia lleva en la cabeza, su corona de azahar, símbolo de la pureza, algo que ella hace tiempo perdió. En este instante interviene la criada. Ella le dice a Leonardo que se vaya y que no se entrometa más en la vida de la novia o lo lamentará de veras. A la celebración acuden muchos invitados, incluso el propio Leonardo, algo que no gusta a la madre. En el convite de la boda todos se divierten, bailan y festejan menos Leonardo, que no soporta ver cómo el amor de su vida se esté casando con otro delante de sus propios ojos. En un arrebato de celos deja la boda y desaparece. Los fantasmas del pasado vuelven a la cabeza de la novia. En mitad de la fiesta, esta dice sentirse mal y se retira a una habitación a descansar. El novio, al enterarse de que su ya esposa se siente indispuesta, corre en su búsqueda. El novio mira por todas las estancias de la casa, pero no la encuentra. Es en ese momento cuando la criada grita: «La novia se ha escapado por la ventana y ha huido con Leonardo. La novia se ha escapado con Leonardo», creando un gran revuelo entre los invitados. El novio consigue un caballo y empieza una persecución por el bosque, mientras los enamorados furtivos cabalgan a toda velocidad a lomos del caballo de Leonardo tratando de escapar juntos y aprovechando la negrura de la noche. Gracias a la ayuda de dos personajes simbólicos como son la muerte y la luna, el novio conseguirá dar con la guarida donde se esconden los amantes furtivos. Estos, viéndose capturados, deciden luchar juntos hasta el final, ya que se prometieron amor eterno y que nadie nunca ni la muerte los separaría. En esta penúltima escena hace acto de presencia nuevamente la muerte y cae el telón. En el último acto de Bodas de Sangre, todas las vecinas del pueblo están vestidas de luto. También van de riguroso luto la madre y la viuda de Leonardo, todas en señal de duelo. Lloran desconsoladamente por la muerte de los dos jóvenes, Leonardo y el novio. Ya al final de la obra entra en escena la novia y le pide a la madre que la mate, que no aguanta más tanto dolor, ya que por su culpa las dos cosas que más quería de este mundo se mataron a puñaladas. La madre entiende su dolor, pero maldice a la novia y la echa de la casa. Si quiere llorar la muerte de los dos hombres, tendrá que hacerlo sola y en la puerta de la calle. Y así acaba este drama lorquiano. Déjanos en comentarios qué otras obras te gustaría que resumiéramos y, como siempre, dale a like y comparte si te ha gustado. ¡Hasta la próxima!
Listo, chicos. Ahora sí, antes de ya cerrar el Zoom, voy a dar respuesta a mi amiga Abby. Bien, teoría literaria, chicos, todo lo que tenga que ver con teoría literaria, que fue la primera sesión, todo, 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 géneros, especies, tipo de texto, todo, todo lo que tenga que ver con eso, figuras literarias, todo. Otro, clasicismo griego, todo lo que tenga que ver con clasicismo griego, tanto tragedia como el género épico. Literatura latinoamericana, literatura modernista, literatura moderna, perdón, que también creo que fue la semana pasada lo que vimos, no recuerdo muy bien, sí, la semana pasada me parece que vimos eso. Literatura peruana, sobre todo indigenismo, generación del 50, Mario Vargas Llosa, que son los que más he visto. Y bueno, Cien años de soledad, que es parte dentro de la literatura latinoamericana junto con Neruda. Esos son los que más he visto, ¿ya? Pero ustedes tienen la posibilidad, bueno, y todo, en todo lo que es este ciclo se ve todo lo que es el temario. Entonces, aprovechenlo, estudien todo y claro, en sus ratos libres profundicen más en los que de repente son más recurrentes. Pero por favor, recuerden que a veces el examen sorprende, ¿ya? Sí, a veces sorprende. Y bueno, como le dije la vez pasada, el curso de álgebra, chicos, por favor, denle prioridad. Es un curso importante en todos los temas porque, por ejemplo, el tema de funciones, el tema de programación lineal son temas recurrentes, pero que requieren de los primeros temas. Entonces, en álgebra sí tienes que hacer todo. Bien, ahora sí, los dejo, chicos. Cuídense, besitos, nos vemos la próxima semana y a seguir dándolo con todo, a seguir dándolo con todo, ¿ok? Necesitamos festejar cachimbos con ustedes, que se unan más a el mural de cachimbos, que sean más y nada, así que vamos, vamos con todo, chicos. Ustedes pueden. Ánimo, besitos, a darle con todo. No se desmotiven. Sigan, sigan. Ustedes van a poder, chicos. Besitos, besitos. Nos vemos.